de la neurotología, donde exploraremos un área de la neurotología que quizás la mayoría estén familiarizados, pero otros al tanto no. Entonces, el objetivo de esta reunión es poder profundizar acerca de este tema. ¿Ven mi pantalla? ¿Vale? Sí, se ve bien. Ok. Entonces, pues mi charla básicamente va a tener 5 modelos o 5 momentos muy importantes. Vamos a iniciar con un caso clínico, después exploraremos cómo desde Varani se han clasificado los síndromes vestibulares. Sin embargo, la mayoría de clasificaciones conocidas hasta la actualidad tienen muy claro cómo se clasifican los síndromes vestibulares periféricos, pero respecto a la clasificación de los síndromes vestibulares centrales, aún queda mucho por explorar. Luego repasaremos algo sobre la neuroanatomía vestibular, guiándonos más a la ubicación topográfica de la función vestibular por encima del tallo cerebral, a lo que llamamos por encima del tentorio o región supratentorial. Luego hablaremos de la enfermedad de pequeño vaso y finalmente cómo se correlaciona esa neuroanatomía con la enfermedad de pequeño vaso. Entonces, para empezar, quiero contarles el caso de un paciente, un hombre de 75 años que fue minero, actualmente es cesante, está pensionado, se dedica a descansar, lo que muchos quisiéramos. Como antecedentes personales tiene hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, ambas patologías que conllevan un riesgo cerebrocardiovascular muy importante, y consultó a nuestro servicio por mareo de 8 meses de evolución que se desencadenaba únicamente con la marcha, e incluso la mayor queja del paciente era que cuando caminaba él sentía que su cuerpo estaba separado, que estaba disociado y que tenía que hacer un proceso cognitivo muy amplio para poder dar un paso después de otro. Aparte del mareo, no tenía ningún otro síntoma vestibular. Este mareo no era posicional, era un mareo únicamente durante la marcha, no era un mareo asociado a otros síntomas como silopsias, tinnitus, eh, hipoacusia, no tenía otra sintomatología asociada. En el momento en que los examinamos, nos dimos cuenta que el paciente tenía un examen neurológico totalmente normal, a excepción de una marcha que era patológica, y respecto al examen neurológico dirigido no encontramos ninguna anormalidad. A este paciente entonces le realizamos estudios dirigidos para evaluar la función vestibular periférica. La primera sospecha fue que tuviera una presbivestibulopatía o una hipofunción vestibular. Sin embargo, el impulso cefálico videoasistido de 6 canales fue normal. Le hicimos una BNG que fue totalmente normal y le hicimos potenciales evocados miogénicos vestibulares, oculares y cervicales que fueron totalmente normal. Desde el punto de vista clínico, pues estos hallazgos acompañados del examen clínico nos hacían apuntar que definitivamente el mareo del paciente no era explicado por patología vestibular periférica. Entonces procedimos a estudiar causas de alteración de la propiocepción. Recordemos que el cuerpo tiene dos tipos de propiocepción: una propiocepción que denominamos consciente, que es la que nos permite ubicar bajo cognición dónde están nuestras extremidades, pero hay otra propiocepción que depende más de la corteza cerebral y el cerebelo, que es la que nos permite caminar sin estar todo el tiempo haciendo consciente que tenemos que dar un paso después del otro. Y en la periferia, la información propioceptiva viaja a través de los nervios, generalmente son nervios que denominamos fibras de pequeño tamaño, y por lo general pues viajan por el mismo trayecto con otras modalidades sensitivas.
Entonces, para descartar enfermedad de nervio periférico, realizamos una electromiografía con velocidades de neuroconducción de 4 extremidades que fueron normales. Hicimos unos potenciales evocados somatosensoriales de las extremidades inferiores que fueron normales y dado que la polineuropatía más frecuente de fibra pequeña es la polineuropatía diabética, pues quisimos tamizar riesgo metabólico, el cual no demostró que el paciente cursaba con diabetes o prediabetes. Entonces dijimos, bueno, ¿será que está correlacionado con su agudeza visual? Fue evaluado por oftalmología y oftalmología nos descartó alguna patología ocular. Acá les muestro un video de la marcha del paciente. En este caso vemos que es una marcha descoordinada. Si ustedes miran, el pie no lo levanta lo suficientemente para ejecutar un paso después de otro. Y esta es una marcha que consideramos patológica. Además, miren el balanceo de las extremidades, que es un poco descoordinado y que el paciente depende demasiado de su visión para poder caminar. Entonces, esto es una marcha que tiene dependencia visual y que por definición es una marcha que consideramos apráxica. Entonces, para hacer un pequeño repaso, recordemos que la apraxia hace referencia a la incapacidad de ejecutar tareas motoras que son intencionadas y que son aprendidas. Durante el neurodesarrollo aprendemos a caminar y lo ejecutamos tanto que esto se vuelve un proceso automático. Sin embargo, cuando se pierde esa capacidad de hacer tareas motoras intencionales, a ese concepto lo denominamos apraxia. Y en este caso del paciente sería una apraxia de la marcha en la cual vemos incapacidad de levantar completamente los pies del suelo a pesar de alternar los pasos, y como queja subjetiva, el paciente siempre va a percibir desequilibrio o mareo. Entonces, acá entramos a un ámbito muy importante donde, si bien Varani ha hecho un gran aporte para clasificar los síndromes vestibulares según el tiempo de duración, según el tiempo de evolución y según la etiología, actualmente desde neurología se han descrito trastornos neurológicos centrales y periféricos que tienen gran asociación a enfermedad vestibular y que no son entidades que desde el punto de vista de literatura han tenido mucho peso y por lo tanto son áreas que desde la investigación pues se ha carecido de información. Dentro de causas centrales de vestibulopatía y patología propia del sistema nervioso central están todas estas entidades y dentro de estas encontramos el mareo crónico en enfermedad de sustancia blanca y también pues desde el punto de vista periférico se ha asociado la vestibulopatía a polineuropatías inflamatorias que recordemos que, por ejemplo, en el caso de Canvas, estaba más asociada a una etiología genética que a una patología inflamatoria. Entonces, por anatomía, cada uno de esos síntomas o síndromes que les acabo de mostrar en la tabla previa tienen una localización anatómica específica donde sitios específicos participan integrando la función vestibular en el sistema nervioso central. La mayoría estamos muy familiarizados con el tallo cerebral, dado que la mayoría de núcleos oculomotores se encuentran en esta región, así como el gran aporte que hace el cerebelo sobre la función vestibular. Sin embargo, para poder entender el mareo inducido por enfermedad de pequeño vaso cerebral, tenemos que ubicarnos anatómicamente en todas esas fibras que van por encima del tallo cerebral, que atraviesan el tálamo y se extienden hacia la corteza cerebral. Ahora, para repasar un poco la anatomía vestibular, recordemos que el sistema vestibular periférico ingresa o proyecta sus fibras hacia el tallo cerebral y allí tiene integración con múltiples núcleos. Como lo dije previamente, se integra con núcleos oculomotores,
con el objetivo principal de estabilizar los ojos con los movimientos cefálicos. Acá están abarcados todos los tipos de movimientos oculares, tanto los reflejos como el reflejo vestibulocular, los, el reflejo optoquinético, así como las sacadas en su variante antisacada o prosacada. Recordemos que el gran aporte del cerebelo, no solo a los movimientos oculares, sino al cuerpo en su totalidad, es dar la coordinación para que todos los movimientos que ejecutemos tengan precisión y sean movimientos finos. Sin embargo, hay otras regiones anatómicas que tienen gran integración con la función vestibular, como lo es la médula espinal, a través de los tractos que denominamos vestíbuloespinales. Y el gran aporte de los tractos vestíbuloespinales es controlar la postura, y ese control de la postura está dado principalmente por controlar el tono muscular extensor. Y por último, la extensión supratentorial que dan las fibras vestibulares es hacia el tálamo y la corteza, y esto es con el objetivo de dar percepción del movimiento y darnos lo que se denomina orientación o navegación espacial, que más adelante lo tocaremos un poco. Entonces, recordemos que el gran aporte del tallo cerebral es que por anatomía tiene ubicado todos los núcleos que participan en las funciones oculomotoras, tanto como en los movimientos oculares reflejos como en los movimientos oculares voluntarios e involuntarios. Sin embargo, más allá del tallo cerebral hay una extensión hacia la corteza cerebral, el cual tiene como objetivo darnos la percepción del movimiento, darnos la orientación espacial, darnos una velocidad de respuesta en torno a los estímulos externos y finalmente poder almacenar información del espacio que nos rodea. Y dentro de esta región cortical y subcortical hay tres regiones que tienen demasiada relevancia. La primera es la corteza cerebral. Recordemos que una de las regiones corticales que se consideran como corteza propia de la función vestibular es la región temporoparieto-insular, pero también hay otras regiones como la corteza parietal inferior, temporal superior y la ínsula posterior. Adicionalmente, el tálamo, que es un centro de relevo. Haciendo una analogía, quiero que piensen el tálamo, que es esa región anatómica, como una aduana, ¿sí? Donde la aduana define qué información llega al cerebro y qué información no llega al cerebro. Muy similar a lo que pasa en los aeropuertos, la aduana define qué pasa y qué no pasa. Esta es la función del tálamo principalmente. Entonces, él depura qué información vestibular llega a la corteza cerebral y cuál no. Y el gran aporte del tálamo es para darnos dirección de los movimientos cefálicos. Pero adicionalmente hay una región que queda en la corteza temporal mesial que se denomina hipocampo. El hipocampo tiene gran relación con la memoria, especialmente memoria episódica y a corto plazo. Y hoy sabemos que en el hipocampo se almacena la información acerca de la dirección de los movimientos cefálicos y el reconocimiento de lugares o entornos. Y esta región, que es infratentorial, que ya la conocen muy bien, la cual abarca los núcleos, el cerebelo y en este caso el sistema vestibular periférico. Entonces, en el momento en el cual se integra la corteza cerebral con el tálamo y el hipocampo, se ve manifestada en que nos permite funciones muy importantes para la marcha y el equilibrio, como lo es la orientación y navegación espacial, la percepción del movimiento propio y del entorno, la modulación del almacenamiento de velocidad. Recordemos que el cerebelo en su región flóculo-nodular tiene gran aporte sobre cómo se almacena la velocidad de los movimientos oculares.
también estas regiones participan no solo en la información vestibular, sino cómo se integra la información vestibular con los estímulos visuales y los estímulos somatosensoriales, principalmente los propioceptivos. Y finalmente, toda esa integración también nos permite dar control postural, especialmente sobre el tono muscular extensor. Entonces, para repasar un poco, recordemos que la región prefrontal de la corteza cerebral nos aporta principalmente cognición, por lo tanto, en el momento en que caminamos necesitamos equilibrio y para ejecutar la marcha necesitamos procesos cognitivos. Eso es necesario porque si yo camino en un espacio donde hay algún objeto que impide mi paso, hacia otro sitio, pues yo tengo que hacer el proceso cognitivo de evitar ese objeto que está en medio del camino para poder cruzarlo y llegar a mi destino. Esta es una manera práctica de demostrar que la función vestibular se integra con la cognición. Pero adicionalmente se requiere integración de la corteza frontal o la corteza motora para que haya orden sobre los músculos para que se pueda ejecutar el movimiento. Adicionalmente, tiene que haber un punto, que en este caso son los núcleos basales, los cuales nos dan el control de esas habilidades motoras, y está la región temporoparieto-insular, que nos integra la información vestibular, la información somatosensorial, nos da una respuesta autonómica, especialmente la ínsula, pero también está muy relacionado con la percepción del dolor. Y finalmente, la corteza occipital es la que nos permite tener visión, tener movimiento o percepción del movimiento visual y finalmente poder ver en 3 dimensiones. Entonces, de alguna manera, todas estas regiones anatómicas tienen que integrarse para poder que ejecutemos acciones tan simples como la marcha y el equilibrio. Y todas esas conexiones se da a través de todos estos tractos que vemos de sustancia blanca, que por lo tanto cualquier enfermedad que afecte esta sustancia blanca, pues va a tener manifestaciones desde el punto de vista cognitivo, motor, del movimiento, pero también desde el punto de vista vestibular. Y la forma en la cual se conectan todas estas cortezas es a través de 3 tipos de fibras. Unas que denominamos comisurales, en las cuales se comunica un hemisferio cerebral con el otro hemisferio cerebral. Otras fibras que denominamos asociación, en las cuales, por ejemplo, la corteza motora izquierda se comunica con la región parietal izquierda, y otras fibras de proyección con las cuales la corteza cerebral se comunica con los núcleos vestibulares y regiones que están por debajo del tentorio. Entonces, desde un modelo hipotético, todas estas regiones anatómicas se integran para que los seres humanos podamos tener marcha y equilibrio. Y en el modelo hipotético hay 4 secuencias o 4 momentos en los cuales la corteza actúa para que podamos ejecutar estas acciones. En el primer momento entra un estímulo visual del entorno en el que estamos. Hay una respuesta vestibular en la cual, por medio de propiocepción cefálica y propiocepción corporal, entendemos cuál es la posición de nuestro cuerpo en el entorno. Posteriormente, hacemos el proceso cognitivo en el cual decimos, me voy a mover en este espacio y debo moverme de esta manera. Luego ejecutamos la acción motora, empezamos a mover nuestras extremidades para dar paso a paso y finalmente se integra con las acciones o funciones sensoperceptivas, en las cuales ya por medio de estímulos, el olfato, la audición, la percepción táctil, pues entendemos cómo se encuentra nuestro entorno. Y a todo ese proceso cognitivo, pues se necesita que múltiples regiones cerebrales se activen. Entonces, cuando
Cogemos cada uno de esos puntos de la corteza cerebral que se comunican con las otras áreas de la corteza cerebral, creamos este modelo hipotético que se basa en conectomas, en los cuales por tractos de sustancia blanca se comunican cada una de estas regiones corticales. Este modelo pues, ha sido denominado como conectoma vestibular y es cómo se integra la función vestibular con funciones cognitivas, motoras, extrapiramidales y visuales para que podamos tener marcha y equilibrio. Y esos tractos que vemos de color blanco pues hacen referencia a la sustancia blanca. Entonces, ya que repasamos un poco la anatomía supratentorial del sistema vestibular, quiero que hablemos un poco sobre la enfermedad de pequeño vaso cerebral. La enfermedad de pequeño vaso cerebral en la literatura la podemos encontrar como microangiopatía, como lesiones de sustancia blanca, enfermedad de sustancia blanca, cambios en la sustancia blanca, leucoencefalopatía microangiopática o enfermedad de pequeño vaso cerebral. Independientemente de cómo se denomina, todas hacen referencia a que, de alguna manera, los tractos de sustancia blanca que comunican las múltiples regiones corticales presentan alteración. Y para entender la enfermedad de sustancia blanca, debemos comprender que esta se produce por un compromiso anatómico y funcional de los vasos que denominamos perforantes, o sea, aquellos vasos que nacen del polígono de Willis que penetran hacia la corteza cerebral y se extienden hasta las regiones más profundas de la sustancia blanca. Y dentro de estos vasos específicos encontramos los vasos leptomeníngeos, las arteriolas, los capilares y las vénulas. ¿Por qué es importante hablar de la enfermedad de pequeño vaso cerebral? Porque por encima del accidente cerebrovascular isquémico de gran vaso está la enfermedad cerebrovascular más común y se estima que desde la prevalencia general aproximadamente el 6 a 7% de las personas mayores de 60 años las padecen y a medida que aumenta la edad aumenta la incidencia de esta enfermedad cerebrovascular. Se estima que por encima de los 80 años, hasta el 28% de la población tiene enfermedad de pequeño vaso cerebral. E incluso se estima que hasta el 85% de los adultos mayores tienen enfermedad de pequeño vaso cerebral, pero es asintomática. Y resulta que la enfermedad de pequeño vaso cerebral abarca múltiples tipos de lesiones de sustancia blanca en las cuales encontramos las hiperintensidades, la siderosis, los microinfartos, la atrofia cerebral y los microsangrados. Entonces, ¿qué es pequeño vaso cerebral? Como les dije, hay una macrocirculación, la cual está conformada por el polígono del Willis, las arterias vertebrales, la basilar, la pica, la aica, y en la parte anterior, carótida interna, cerebral media, cerebral eh, anterior, y de la parte posterior, pues la arteria cerebral posterior. Listo. Pero de todas esas arterias nacen arteriolas, nacen capilares, los cuales se extienden hacia las regiones subcorticales para que todas las áreas del parénquima cerebral puedan tener irrigación. Y consideramos un pequeño vaso cerebral cuando su medida se estima entre 40 a 800 micrómetros. Ahora ustedes me pueden decir, ¿por qué estos vasos son más susceptibles al daño? Y tiene tres explicaciones. La primera es que son vasos no visibles y son vasos muy profundos. Por lo tanto, al ser tan profundos, son tortuosos y tienen una angulación vertical. Y adicionalmente, todos los vasos sanguíneos también requieren irrigación y también requieren que el territorio a los que ellos le aportan oxígeno tenga múltiple irrigación. Por lo tanto, pues estos vasos tienen pocas arterias colaterales y eso hace que el tejido sea mucho más susceptible a la isquemia.
Hasta la actualidad sabemos que la enfermedad de pequeño vaso se relaciona con factores de riesgo cardiovascular, siendo la hipertensión arterial el principal factor cardiovascular causante de enfermedad de pequeño vaso cerebral. Dentro de todos los factores de riesgo cardiovascular, el único que es no modificable es la edad, y actualmente sabemos que hasta el 60% de las personas que tienen más de 65 años, solo por tener más de 65 años, pueden tener enfermedad de pequeño vaso cerebral. Entonces la edad es el único factor de riesgo no modificable en el cual no podemos impactar, pero sí sobre los demás que van muy ligados al control del riesgo cardiovascular. Entonces, controlar hipertensión, enfermedad renal crónica, apnea del sueño obstructiva, motivar a los pacientes a no ser sedentarios, así como controlar otros factores de riesgo cardiovascular. Entonces, como les dije, la enfermedad de pequeño vaso cerebral son múltiples tipos de lesiones. Cada tipo de estas lesiones va a tener un sitio anatómico en el cual va a ser mucho más prevalente. Si ustedes miran esta imagen, la mayoría de lesiones no comprometen sustancia gris, sino que comprometen la sustancia blanca, ¿sí? Que recordemos que son todas esas fibras que comunican las diferentes regiones cerebrales. Y se ha visto que histológicamente lo que hace la enfermedad de pequeño vaso cerebral es producir sobre los axones una desmielinización. Esa desmielinización conlleva a que esa fibra ya no sea funcional y se pierda todas las conexiones que tiene esa fibra con otras regiones cerebrales. Y eso conlleva a que de cierta forma haya desconexión, y esa desconexión se vea manifestada clínicamente. La mejor forma de visualizar la enfermedad de pequeño vaso cerebral es a través de resonancia magnética. Estas son las secuencias específicas donde suele verse la enfermedad de pequeño vaso cerebral. Muy importante tenerlas en cuenta, pues para que en el momento en que solicitemos una resonancia, esperemos que estas secuencias estén incluidas. Y lo que hoy sabemos es que la enfermedad de pequeño vaso cerebral puede ser de tres formas: leve, moderada o grave. Y esa forma de clasificar la enfermedad de pequeño vaso cerebral es a través de una escala que denominamos FASECAS, en la cual se dan 4 puntos. FASECAS 0, cuando hay ausencia de lesión de sustancia blanca. FASECAS 1, cuando hay líneas finas o focos puntiformes. 2, cuando ya hay confluencia de esas lesiones. Y 3, cuando el compromiso es extenso. Acá les traigo una imagen de un paciente con FASECAS 1. Si ustedes miran, son mínimas lesiones puntiformes por acá y por acá alrededor de los ventrículos laterales. Acá también se observa. FASECAS 2, por ejemplo, vemos acá que esas lesiones ya empiezan a ser confluentes. Y FASECAS 3, ya cuando esas regiones abarcan un gran tamaño de la sustancia blanca del parénquima cerebral. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la mayoría de estudios que se han hecho correlacionando la enfermedad de pequeño vaso cerebral con el mareo se han basado en la extensión del compromiso de la sustancia blanca, y esa extensión la han clasificado según la escala FASECAS. Ahora, como les dije previamente, toda esa lesión de sustancia blanca por culpa de la enfermedad de pequeño vaso cerebral genera síndromes de desconexión que generalmente se ven manifestados como infartos cerebrales, como hemorragia intracerebral, como demencia y trastornos neuropsiquiátricos, y la parte más importante para la charla, que se asocia a trastornos de equilibrio y marcha como mareo crónico, cambios en el control postural y caídas recurrentes. Y esta hipótesis partió de un estudio que lo primero que hizo fue tratar de dilucidar cuáles eran los síntomas más prevalentes en la enfermedad de pequeño vaso cerebral, y se vio en ese estudio inicial que tenía gran asociación con mareo e incluso con tinnitus. Ahora, los
grandes referentes sobre el tema, que acá se encuentra el doctor Jorge Cata. Él ha tratado de que con el tiempo, debido a que decir mareo idiopático del anciano y enfermedad de pequeño vaso cerebral es un término muy extenso, él ha propuesto que a ese fenotipo de mareo lo deberíamos llamar mareo inducido por microangiopatía. Entonces, a partir de ese momento de la charla, pues vamos a hablar acerca del mareo inducido por microangiopatía. Entonces, para entender el mareo inducido por microangiopatía, primero debemos repasar qué es el mareo crónico idiopático. Y mareo crónico idiopático hace referencia a esa sensación de desequilibrio, de mareo, de inestabilidad. Acá en Colombia es frecuente que los pacientes refieran la sensación como si flotaran, ¿sí? Que lleva más de 3 meses de evolución y que no es explicado ni por patología vestibular, ni por patología propioceptiva, ni por patología visual, ni por una patología propia del sistema nervioso central diferente a microangiopatía. Entonces acá entrarían tumores de fosa posterior, eventos cerebrovasculares isquémicos que no suelen ser lacunares, enfermedades desmielinizantes, etcétera, etcétera. Y cuando miramos que la microangiopatía, debido a que es muy prevalente por encima de los 65 años, cuando miramos qué porcentaje de mareo o causa de mareo es más prevalente en esta población, sin duda alguna nos damos cuenta que la más prevalente es el vértigo posicional paroxístico benigno, seguido de otras causas vestibulares periféricas. Dentro de las causas centrales está el ACV isquémico vertebrovascular o la migraña vestibular, y dentro de lo cardiocirculatorio está el ortostatismo y las arritmias. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes que no tienen explicación cardiocirculatoria, ni central no microangiopática, ni tienen explicación vestibular. Entonces, a este grupo es al que denominamos inexplicable o idiopático, y se estima que aproximadamente del 20 al 25% de los casos de pacientes con mareo idiopático por encima de los 65 años entran en esta población. Y en realidad, cuando uno revisa la literatura, esta asociación no es algo reciente, es algo que se viene explorando desde 1981. Sin embargo, dado que para aquel entonces la investigación en neurociencia y neurotología era mínima, pues no se había podido establecer un sustrato de causalidad o de casualidad. Y por eso, como vemos, en los últimos años es donde más ha surgido literatura al respecto. Ahora, ¿cómo se relaciona? Entonces resulta que, como les dije al principio, múltiples regiones de la corteza se asocian a través de la sustancia blanca para que podamos tener equilibrio y marcha. Y cuando aparecen las lesiones de sustancia blanca, cada una tiene mayor predominancia de qué tipo de fibras afecta. Entonces hoy sabemos que, por ejemplo, las microhemorragias comprometen más regiones de sustancia blanca implicadas en el movimiento. La atrofia cerebral va más asociada a afectar la cognición y navegación espacial, los infartos lacunares a afectar la cognición y el movimiento, y los espacios perivasculares a afectar la cognición. Entonces, dependiendo de qué tipo de lesión sea más prevalente en nuestro paciente, podemos saber qué modalidades de la función vestibular podrían estar afectadas, que finalmente se ven manifestadas como trastornos del equilibrio y la marcha. Este es un estudio muy bonito que se realizó en Londres, en el cual compararon 38 pacientes con mareo idiopático versus 36 controles asintomáticos de la misma edad, y les realizaron técnicas por neuroimagen funcional, y en los cuales se vio que en los pacientes que tenían mareo idiopático tenía mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, pero adicionalmente tenían peor equilibrio, tenían peor función cognitiva
Y en los estudios de neuroimagen se vio que esta población de pacientes, cuando graficaron con ectomas vestibulares, los tenían en menor cantidad comparado con los controles asintomáticos. Esta imagen es muy bonita porque nos demuestra cómo la enfermedad de sustancia blanca hace que se pierdan conexiones entre las diferentes áreas del sistema nervioso central, específicamente el parénquima cerebral, que se ve manifestado como trastornos del equilibrio o trastornos de la marcha. Y cuando en este estudio fueron a ver, bueno, ¿será que hay sitios anatómicos específicos en los cuales confluyan más las fibras de equilibrio y marcha que participan en todo este proceso de integración? Ellos se dieron cuenta que cuando la enfermedad de pequeño vaso era más prevalente en la rodilla del cuerpo calloso, en el fascículo longitudinal inferior o en las radiaciones talámicas, estos pacientes tenían mayor tasa de mareo idiopático y tenían mayor prevalencia de trastorno de equilibrio y cambios en el patrón de marcha. Y este estudio también fue muy bonito porque nos dio un acercamiento a cómo es el fenotipo clínico de estos pacientes. Entonces, en la muestra de este estudio, ellos vieron que todos los pacientes con mareo idiopático se quejaban de mareo y desequilibrio subjetivo, que ese mareo siempre era desencadenado con la marcha y con la bipedestación, que nunca aparecía el mareo estando sentados o en decúbito, y que el mareo en el momento en que caminaban mejoraba con el apoyo mínimo, sea con uso de bastón o apoyo al agarrarse de otra persona o de una pared, y que este fenotipo de pacientes por lo general tenían un examen clínico neurológico y otoneurológico normal. Ahora, cuando ellos siguieron estos pacientes durante el tiempo, vieron que los pacientes que se quejaban de mareo idiopático con el tiempo tuvieron mayor tasa de deterioro cognitivo y plantearon la idea, ¿será que el mareo idiopático en las personas mayores de 65 años es un precursor o una etapa preclínica de una demencia? Este, por ejemplo, actualmente es un interrogante que carece de estudios en investigación y que vale la pena profundizar. Ahora, este otro estudio también quiso mirar qué síntomas eran prevalentes en pacientes con microangiopatía, y ellos se dieron cuenta que hasta el 17% de los pacientes que tenían microangiopatía se quejaban de vértigo y mareo, y que con el tiempo hasta el 27% de los pacientes desarrollaron una apraxia de la marcha. Y cuando ellos quisieron mirar estos dos síntomas específicos, cómo se correlacionaban con los sitios anatómicos donde había mayor cantidad de enfermedad de sustancia blanca, vieron que la enfermedad de sustancia blanca en el lóbulo frontal, parieto-occipital y en los núcleos basales era mucho más prevalente que en las otras regiones anatómicas, como el lóbulo temporal o la región infratentorial. E incluso cuando se hace la asociación entre vértigo y apraxia de la marcha, vemos que anatómicamente comprometen los mismos sitios, por lo tanto, va a ser frecuente que el paciente con mareo idiopático tenga un trastorno de la marcha asociada, siempre y cuando su explicación sea por microangiopatía. Este es otro estudio que, ya dependiendo de la gravedad de la sustancia blanca, comparó qué tan prevalente era el mareo idiopático, y ellos dividieron esta población en dos grupos: en pacientes que tenían mareo con causa clara y en pacientes que definitivamente sí tenían mareo idiopático. Y ellos que vieron que los pacientes que tenían un mareo con etiología clara, por ejemplo, por un BPPV o por una neuronitis vestibular, una migraña vestibular, etcétera, etcétera, vieron que esta población específica tenía menor carga de enfermedad de sustancia blanca comparado con los pacientes que realmente tenían mareo idiopático. E incluso ellos plantearon la idea que quizás el hecho de tener una causa de mareo periférica
o central no microangiopática parece ser un factor protector para tener mareo idiopático de origen microangiopático. Y en ese estudio vieron que los pacientes que tenían lesiones graves fasecas 3, o sea, ya lesiones extensas de la sustancia blanca, tenían mayor prevalencia de mareo idiopático hasta en un 22%. Y este estudio también quiso ver cómo clínicamente se comportaban estos pacientes y ellos vieron que, al igual que el estudio que les mencioné previamente, estos pacientes se quejaban de mareo y desequilibrio subjetivo, que siempre el mareo era desencadenado con la marcha y la bipedestación, que había ausencia de síntomas estando sentado o en decúbito, que la sensación de inestabilidad o mareo mejoraba con el apoyo mínimo y que el examen neurológico y otoneurológico generalmente eran normales. Y vieron que con el paso de los años, algunos de estos pacientes desarrollaron una marcha lenta con pasos cortos. En este caso no lo asociaron con apraxia de la marcha, pero sí con un deterioro progresivo en la forma en la que se ejecuta la marcha. Y tratando de explorar un poco más, quisieron hacer estudios neurofisiológicos con electroencefalografía y se dieron cuenta que las ondas cerebrales en los pacientes con mareo idiopático estaban afectadas, especialmente las ondas alfa y teta, que esto clínicamente nos sugiere que el sistema vestibular en integración con las otras regiones corticales en los pacientes con mareo idiopático está mucho más envejecida que los controles que tienen la misma edad. Ahora, en este estudio también quisieron evaluar una población de pacientes que venían como mareo idiopático. Sin embargo, ellos esa población les descartaron enfermedad cerebrovascular, otras lesiones de sustancia blanca, trastornos psiquiátricos o del deterioro cognitivo y pacientes que tuvieran mayores de 90 años. Esto con el objetivo de depurar los probables simuladores de un mareo idiopático y poder confirmar que realmente sí tenían un mareo idiopático. Entonces ellos a todos los pacientes les realizaron resonancia magnética, clasificaron la enfermedad de pequeño vaso en leve a grave, hicieron una historia clínica detallada con un examen físico detallado. A todos los pacientes le hicieron BNG con calóricas y BHIT de 6 canales. A todos los pacientes le hicieron audiometría tonal y por medio del examen físico descartaron patología propioceptiva. Y ellos que vieron que definitivamente entre mayor carga de enfermedad de pequeño vaso cerebral, los pacientes tenían más prevalencia de mareo idiopático comparado con los pacientes que tenían menor carga de enfermedad de sustancia blanca y que se documentó otra causa que explicaba su mareo, como el BPPV, la hipofunción vestibular bilateral o unilateral. Y cuando compararon las BNG, ellos quisieron ver si había algún hallazgo oculomotor anormal que lograra diferenciar desde el punto de vista paraclínico algún patrón que asociara al mareo a la enfermedad de pequeño vaso cerebral. Sin embargo, no encontraron algún patrón específico en esta asociación. Por lo tanto, por eso, la mayoría de veces estos pacientes tienen o una BNG normal o con hallazgos que no suelen localizar anatómicamente. Acá fue donde hicieron la correlación desde el punto de vista estadístico y a pesar de que numéricamente los pacientes con enfermedad de pequeño vaso cerebral grave tenían mayor prevalencia de movimientos anormales, ¿sí? Ellos vieron que comparado con poca enfermedad de sustancia blanca normal, no era algo estadísticamente significativo. Y ellos plantearon la hipótesis que quizás esta explicación va más relacionada a que no importa qué cantidad de fibras afecte la sustancia blanca, sino lo que realmente importa es dónde se ubica esa lesión anatómicamente, porque si se ubica en un sitio donde confluyen fibras de los movimientos oculares, pues quizás ahí sí se verá la manifestación oculomotora, mientras que si es un sitio inespecífico, pues no va a tener ninguna repercusión clínica.
Ahora, ¿cómo es el fenotipo clínico de estos pacientes entonces, basado en lo que acabamos de revisar? Generalmente ocurre en personas mayores de 65 años que consultan por mareo o sensación de desequilibrio, generalmente al estar de pie o durante la marcha. Ese mareo no ocurre durante el decúbito ni la sedestación y ese mareo mejora con el mínimo apoyo. Y generalmente con el tiempo son pacientes que van desarrollando pasos cortos, deterioro cognitivo e incluso se ha asociado a que a largo plazo pueden desarrollar parkinsonismo. Por lo general son pacientes que tienen un examen neurológico y otro neurológico normal. Siempre para poder diagnosticarlo hay que descartar neuropatía periférica, hay que descartar vestibulopatía periférica o vestibulopatía central no microangiopático y el gran reto es compararlo o diferenciarlo de un MPP porque pues quizás en esta población también pueda estar presente. Sin embargo, por lo general, esta población no suele presentar el mareo inducido por estímulos visuales complejos, no suele ser un mareo que tiene un detonante previo antes de su aparición, sino que aparece súbitamente y se queda en el tiempo. Y que desde el punto de vista paraclínico también hay que descartar explicación cardiovascular, sea hipotensión postural o un evento cercano al síncope o trastornos del movimiento como parkinsonismo. El resumen de esta diapositiva es que es un diagnóstico que en la actualidad termina siendo de exclusión. Entonces, generalmente es un diagnóstico de exclusión que ocurre en personas mayores de 65 años, que el requisito fundamental es que sea idiopático, o sea, que no sea explicado por otra causa, que el requisito fundamental es que tenga microangiopatía y que nos podemos apoyar en otras técnicas como la resonancia magnética y la posturografía para poder entender mejor su manifestación y su interpretación. En neurología, desde el área de trastornos del equilibrio y marcha, solemos utilizar mucho escalas para estimar el riesgo de caídas de nuestros pacientes y en la actualidad pues se ha asociado que cada una de estas escalas, si está alterada, en esta población específica podría estimar el riesgo de caídas y el mal control postural. Estas son las escalas que más solemos utilizar. La forma o la escala más rápida de hacer es la prueba de velocidad de marcha. Entonces lo que se hace en esta prueba es que en una distancia aproximada de 20 metros se le pide al paciente que camine con naturalidad como él caminaría en cualquier entorno. Se da un periodo de 5 minutos en el cual el paciente, perdón, de 5 metros en el cual el paciente empieza a acelerar su marcha y a partir de que recorre los primeros 5 metros, se empieza a tomar tiempo con cronómetro de cuánto tarda en recorrer 10 metros. Cuando recorre los 10 metros, paramos el cronómetro y finalmente nos fijamos cómo desacelera la marcha nuestro paciente. Y luego lo que hacemos es que esa distancia que recorrió el paciente, que por estándar son 10 metros, la dividimos entre el tiempo que tardó el paciente. Lo ideal es que todos recorriéramos aproximadamente entre 0,5 a 1 metros por segundo y estos pacientes que tienen mareo microangiopático o que tienen mayor riesgo de caídas, por lo general esta relación da por debajo de 0,8 y esa relación por debajo de 0,8 clínicamente la podemos asociar a mayor riesgo de caídas, mayor discapacidad y mayor mortalidad. Ahora, los estudios con posturografía han demostrado que estos pacientes con microangiopatía pueden tener compromiso tanto de la función vestibular como la función propioceptiva cuando se evalúa la integración sensorial y en el momento de evaluar el control postural suelen tener peor control en los recorridos anteroposteriores.
Y finalmente, el tratamiento de estos pacientes en realidad es mínimo, va guiado al control del riesgo cardiovascular en los casos donde se considere la enfermedad de pequeño vaso cerebral grave. En esos casos podemos utilizar antiagregantes. Hasta la actualidad el que más ha mostrado evidencia es el cilostazol por encima de la aspirina y el clopidogrel. En algunos casos podría considerarse el uso de estatinas. Hay ciertos estudios que en realidad metodológicamente no logran ser lo suficientemente fuertes, pero que han establecido que administrar complejo B o vitamina E podrían disminuir la progresión de la enfermedad de pequeño vaso cerebral, y en los casos de mareo, lo indicado está en estos pacientes formular terapia vestibular y tai chi. Entonces, a modo de conclusiones, es importante llevarnos para casa que este es un diagnóstico de exclusión que siempre se debe sospechar en personas mayores de 65 años que tienen queja subjetivo de mareo, mareo más de 3 meses de evolución, y que ese mareo no es explicado ni por patología vestibular ni por patología propioceptiva, menos por patología cerebelosa o patología neurológica central no microangiopática. Hasta la actualidad no se han creado criterios diagnósticos específicos. Podemos utilizar escalas para estimar los riesgos de caídas, y que el gran apoyo para poder respaldarnos en dar este diagnóstico es hacer la correlación clínica con el grado de microangiopatía por resonancia. Podemos utilizar la posturografía, y hasta la actualidad no se ha explorado cómo podría la sacadometría evidenciar hallazgos específicos en estos pacientes. Esta es la idea de realizar un estudio a futuro. Y actualmente se necesita mucha más investigación, tanto diagnóstica como terapéutica, para poder adecuar y orientar de una manera correcta a estos pacientes. Finalizando con nuestro caso clínico, entonces recordemos que era un paciente con mareo que hasta el momento catalogamos como idiopático porque no tenía hallazgos anormales al examen físico, todos los estudios vestibulares fueron normales, no tenía neuropatía periférica o propioceptiva que explicara sus síntomas. En este paciente también se hicieron estudios cardiovasculares, monitoreo de presión arterial, Holter, ecocardiograma y mesa basculante, y tampoco se logró documentar enfermedad cardiovascular de base. Entonces, en este caso, les traigo el VEGIT de este paciente, donde se ven que las ganancias están por encima de 0.8, ¿sí? Donde se ve que no hay sacadas descubiertas ni encubiertas, y en el cual se ve que todos los 6 canales están dentro de parámetros de normalidad. Estos son los potenciales evocados somatosensoriales de las extremidades inferiores, que en este caso lo que me están indicando es que el paciente desde la fosa poplitea hasta la corteza somatosensorial no tiene compromiso de la vida somatosensitiva. Y finalmente, cuando evaluamos la resonancia de este paciente, documentamos una enfermedad de pequeño vaso cerebral grave, en la cual, correlacionándolo con lo descrito en la literatura, había mayor compromiso en el cuerpo calloso, había gran compromiso en las radiaciones talámicas, y había gran compromiso en regiones más superiores que están correlacionadas con los sitios anatómicos donde discurren las fibras que integran la función vestibular con la cognición, con la función motora y con la agudeza visual. Finalmente, lo que más nos aportó nuestro paciente al realizar el diagnóstico es que le hicimos posturografía estática, y lo que vimos en este paciente es que al estar sobre superficie firme con los ojos cerrados, presentaba una alteración del 25%, y al estar sobre superficie inestable y con los ojos cerrados presentó caídas. Sin embargo, ya habíamos descartado patología vestibular
perdón, patología propioceptiva y habíamos descartado patología vestibular. Entonces la explicación para estos hallazgos es que probablemente el paciente tenía una explicación central. Y en el control postural nos dimos cuenta que en el eje antero-posterior era en el eje en el cual nuestro paciente tenía mayor compromiso, estimando que el control postural en nuestro paciente en el eje antero-posterior estaba deficiente. Y cuando evaluamos finalmente cómo era su tiempo de reacción, la velocidad del movimiento y cómo se encontraban sus puntos de excursión, nos dimos cuenta que eran los puntos de excursión final donde había mayor compromiso, que eso está muy relacionado a mayor riesgo de caídas y que el mayor compromiso de nuestro paciente en el eje anteroposterior estaba dado en los movimientos hacia adelante o el control direccional hacia adelante. El diagnóstico final de este paciente entonces fue una enfermedad de pequeño vaso cerebral que como síndrome de desconexión se había manifestado como una apraxia de la marcha y un mareo microangiopático. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Santiago. Creo que fue bastante refrescante tener aquí a ti, a un neurólogo. Entonces, ¿hay algunas dudas? No sé si quieras maximizar, porque estamos viendo toda tu pantalla. Ok, ya. Sí, a ver, si quieres te leo algunas dudas. ¿Cómo afecta a la sustancia blanca una hipotensión ortostática persistente en una paciente de 75 años? Y esa situación podría ser señal de qué tipo de enfermedad clínica. Ok, la hipotensión ortostática, ¿sí? Se ha asociado con un bajo flujo cerebral, por lo tanto esos pequeños vasos son mucho más susceptibles a isquemias por su característica anatómica, entonces al haber una baja perfusión cerebral, pues habrá mayor isquemia en estos vasos de pequeño tamaño y aparecerán microinfartos. En este caso, por ejemplo, si ese paciente tiene mareo, como tiene una explicación cardiovascular, que es el ortostatismo, pues no entraría dentro de este grupo de mareo idiopático por enfermedad de sustancia blanca. Ok, también, ¿cómo aporta hoy en día la IA en la resonancia magnética para diagnosticar disminución de sustancia blanca? ¿Ok? Hay técnicas específicas como la resonancia magnética por volumetría, en la cual se evalúa precisamente tanto el volumen de la corteza cerebral como el volumen de la sustancia blanca, y esto nos permite estimar cómo comparado con población de la misma edad tiene disminuida o la corteza cerebral o la sustancia blanca el paciente que se lo solicitamos. Esta es una técnica imagenológica que realmente puede ser muy útil para evaluar qué tanto compromiso tiene nuestro paciente de sustancia blanca. Sin embargo, como hay tantos interrogantes en el enfoque del mareo idiopático, en este caso, pues no sabemos si en realidad sería más explicado por la disminución del volumen o por la ubicación estratégica de la enfermedad de sustancia blanca, que recordemos que los tres sitios más relacionados son las radiaciones talámicas, el cuerpo calloso y el fascículo longitudinal inferior en ambos hemisferios. Listo. También manden todas sus dudas, aprovechar que tenemos aquí a Santiago, que también, si Santiago quiere, podemos hacer el próximo año a lo mejor algo de posturografía, alguna serie de masterclass, porque tienes bastante experiencia en la posturo y también estaría padre que también nos dieras por ahí un repaso de anatomía y fisiología oculomotora, de las vías sacádicas, la correlación con las nuevas Claro, pruebas de sacas avanzadas. Entonces, pues ahorita que mande la encuesta y que en los comentarios ponga a la gente si les gustaría a lo mejor que organizáramos eso a futuro. Pero más dudas, mandaron más dudas. ¿Cómo afecta la disminución de hierro en la sustancia blanca? de hierro.
Sí, de hierro. Leí sodio. ¿Cómo afecta? Ah, el sodio. Ah, son dos diferentes. Sí, son dos diferentes. Bueno, hay ciertas patologías que denominamos ferrocalcinosis. Son patologías en las cuales hay depósito de calcio o de hierro en el parénquima cerebral, en diferentes regiones, incluso del sistema nervioso central. Y lo que se ha visto es que ese hierro o ese calcio suele depositarse más en los núcleos de la base. Por lo tanto, hasta la actualidad no ha existido como una asociación fuerte con patología vestibular, pero sí con aparición de movimientos anormales, como parkinsonismo, etcétera, etcétera. Importante es que igual hay cierta población de pacientes que depositan hierro o que depositan calcio en los núcleos de la base y no pueden tener manifestación clínica. Ok. Ahora sí preguntan, ¿cómo afecta el aumento de sodio postinfarto en la sustancia blanca y en la presencia de vértigo en pacientes de 70 años? Mm, la verdad, no tengo la respuesta, pero basado en hipótesis, mm, podría el sodio cambiar cómo se despolarizan las neuronas y esto hacer al parénquima cerebral mucho más susceptible a lesiones isquémicas. Importante también es que, pues por lo general en posinfarto, a no ser que el paciente tenga una hiponatremia grave o documentada, pues reponemos sodio, pero por lo general, pues no suele haber como una asociación directa. Pero les prometo buscar una explicación fuerte al respecto, o si no Listo. existe. Piden que si puedes volver a mostrar la imagen donde tenía los sitios anatómicos, donde estaba la lesión y Claro, que ya la podía... muestro. Sí, porfa. Y por acá veo que también nos preguntan si la siderosis superficial tiene asociación con esta patología y la respuesta es que sí, la siderosis superficial es parte del espectro de las lesiones que afectan la sustancia blanca. Entonces sí tiene asociación. Y la mayor asociación podría estar vinculada a mayor atrofia cerebral. Voy a mostrar la imagen. ¿Se ve o no se ve? No. Yo creo hay que compartir tu pantalla. Acá está. Esta, por ejemplo, es una técnica de neuroimagen que se llama resonancia por anisotropia y lo que hace es estimar cómo en relación a un síntoma hay mayor compromiso en ciertas regiones. Entonces, en morado se ve cuáles eran las regiones que tenían mayor compromiso los pacientes con mareo idiopático, pero que tenían también alta frecuencia de enfermedad de sustancia blanca, rodilla del cuerpo calloso, los tractos longitudinales inferiores, y esta también nos muestra el cuerpo calloso, pero por acá estarían las radiaciones talámicas, que recordemos que el tálamo es la aduana del cerebro. Entonces, al afectarse las fibras talámicas, probablemente haya una sobreestimulación de la corteza porque no hay quien depure la información y por eso en estos pacientes pues se ve un mayor equilibrio deficiente porque no hay forma de modular tantos estímulos vestibulares. Muy bien. Listo. Wow, muy padre. No sé, no sé si hay más dudas. Creo que hasta el momento no muchos comentarios que le felicitando tu presentación. Al parecer fue del agrado de muchas personas. No sé si hay dice si en esas regiones hay lesión, su correlación con la patología. No, no entendí la pregunta. No, ni yo. Sí, no.
Ahorita a ver si nos O manda. sea, Y espérame. porque, pues, tratando de entender, hasta la actualidad hay dos hipótesis. La primera es que entre mayor enfermedad de sustancia blanca hay mayor tasa de mareo idiopático, ¿cierto? Este modelo va guiado es en cantidad, ¿listo? Pero hay otro modelo en el cual se ha dicho, no, venga, es que no importa qué tan extensa sea la enfermedad de sustancia blanca, sino dónde está. Entonces, si está más en sitios donde hay control postural, donde hay control de la información vestibular o hay control de todas esas acciones que acompañan la función vestibular, pues hay mayor tasa de mareo idiopático. Hasta ahí hemos avanzado hoy, ¿cierto? Uno podría basarse en los dos modelos. Por ejemplo, en el caso mío, lo que yo he hecho es mirar qué cantidad de enfermedad de sustancia blanca tiene. Nuestro paciente tenía fase CAS3 en extensión, o sea, tenía mucho compromiso de enfermedad de sustancia blanca, pero adicionalmente tenía compromiso de los sitios anatómicos que hay descritos en la literatura. Entonces, en ese caso, pues tenemos explicación por ambos lados. Sin embargo, la motivación principal de este tema, pues es a motivar a todas las personas presentes a que investiguemos más sobre el tema, que hagamos mayor profundización y podamos dilucidar mejor el fenotipo clínico y paraclínico de estos pacientes. Listo. Pues muchas gracias, Santiago. Muchos comentarios para ti. Te me preguntan cómo afecta la enfermedad de sustancia blanca a la médula espinal. Bueno, por lo general la enfermedad de sustancia blanca suele comprometer cerebro y tallo cerebral, ¿cierto? Menos frecuente, cerebelo y médula espinal. En ese caso de una lesión de sustancia blanca en médula espinal, el enfoque cambia totalmente porque no es frecuente. En ese caso ya habría que descartar enfermedades desmielinizantes, mielopatías infecciosas, o sea, cambia totalmente el enfoque. Ok. No sé si hay alguna otra duda. Listo, entonces voy enviándoles el link de la encuesta. Igual al momento de cerrar la sesión les va a abrir por default en su navegador. Y recuerden que las de la sesión pasada apenas se van a enviar. Y creo que mandaron más preguntas. ¿El envejecimiento es un factor de daño a la sustancia blanca? Claro, sí, incluso es el único factor de riesgo que es no modificable. El principal factor de riesgo es la edad y a mayor edad, mayor tasa de enfermedad de sustancia blanca. Y el punto donde empieza a tomar significancia clínica es a partir de los 65 años. Entonces, uno de los requisitos para sospechar mareo idiopático es en personas mayores de 65 años. Y por eso va muy ligada también a modular factores de riesgo cardiovascular, porque hasta la actualidad es lo único que podemos modificar. La hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, la obesidad, la enfermedad renal crónica, la dislipidemia, etcétera, etcétera. Ujú. Y desde el punto de vista genético, es muy importante saber que sí hay una variante de la enfermedad de sustancia blanca que es de origen genético, que suele tener un curso monogénico, pero en este caso ya se saldrían de ese grupo de pacientes que consideraríamos mareo idiopático y entrarían a un grupo donde sospechamos ciertas enfermedades genéticas como el CADASIL, CARASIL, etcétera, etcétera. Listo, pues muchas felicitaciones, Santiago. Muchos No, comentarios. muchas gracias por la invitación. Espero a futuro volver a compartir este espacio y gracias a la doctora Alejandra Interacoustics por el voto de confianza y arriesgarse a explorar otra área
de la medicina vestibular que vale la pena que todos conozcamos. Pues listo, Santiago, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y pues ya les envié la liga para la encuesta, para las constancias y nos vemos el siguiente mes. Ya pronto sacaremos el flyer con la información del siguiente webinar, que tendrá un gran enfoque en audiología pediátrica, pero bueno, ya estaremos sacando la información. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, Santiago. Bueno, chao.